Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Recientemente vi sobre la noticia del 78 aniversario de Rusia sobre la Alemania nazi en el desfile del 9 de mayo de 2023. Y es que son varios los titulares que he visto que dicen de que si Putin ya ha dicho que Occidente está librando una guerra real con Rusia, recalcando lo dicho en otras ocasiones durante celebraciones anteriores de este día, que claro, este año han sido mucho más discretas debido a la situación y el impacto actual debido a la guerra de Ucrania. Muchos piensan y comentan que esto tiene un porqué debido a que se están guardando alguna estrategia en la manga para un posible contraataque. Gente, como ustedes ven, también me gusta hacer vídeos de Cuba. De hecho, muchos de los suscriptores de aquí del canal son cubanos y cubanos en el extranjero. Y sí, vamos a seguir haciendo vídeos de Cuba en el canal, es solo que quería compartirles esta noticia de Europa y que por supuesto las cosas tampoco están fáciles aquí. Pero, ¿qué intenciones tiene Rusia con el mundo occidental por haber respaldado a Ucrania? ¿Es cierto que Rusia se está guardando tecnología militar secreta? Acompáñame y veámoslo. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el martes que Occidente ha desatado una guerra real con Rusia. Horas antes del histórico desfile ruso de la victoria, Rusia lanzó su mayor ofensiva de misiles crucero contra objetivos en Ucrania, cuya invasión ya se inició hace más de 14 meses por parte de Rusia. Las autoridades ucranianas señalaron que sus defensas antiaéreas destruyeron 23 de los 25 misiles que se dispararon hacia su territorio. El mandatario ruso ha intentado en reiteradas ocasiones proyectar su invasión hacia Ucrania como una medida necesaria para defenderse de la amenaza de Occidente. Kiev y sus aliados occidentales aseguran que no representan ninguna amenaza y que la guerra rusa es con el objetivo de repeler la injerencia de Occidente en un país que Rusia considera parte de su área de influencia. Según publicaciones de diarios, Putin dijo ese día que hoy día la civilización se ve de nuevo en un punto de inflexión decisivo y que se ha desencadenado una guerra real contra nuestra madre patria. Unos 8.000 soldados participaron en el desfile del martes en la Plaza Roja de Moscú, la cifra más baja desde el año 2008. Incluso en el desfile de 2020, el año de la pandemia, contó con cerca de 13.000 soldados, mientras que el año pasado hubo alrededor de 11.000. Este último no hubo sobrevuelos de aviones militares y el evento duró menos de una hora. Las fuerzas del Kremlin desplegadas en Ucrania defienden un frente de batalla que se extiende por más de 1.000 kilómetros de frontera, por lo que puede que la mayoría de estas estuvieran en activo protegiendo toda el área. Además, en varias ciudades se cancelaron las tradicionales procesiones del Regimiento Inmortal, en el que las multitudes salen a las calles para mostrar fotografías de sus familiares que murieron o participaron en la Segunda Guerra Mundial. Parte fundamental de la celebración de este día, que es muy importante en el calendario político ruso. La semana pasada Rusia aseguró que frustró un ataque con drones ucranianos contra el Kremlin, el cual describió como un intento de asesinato fallido contra el líder Vladimir Putin. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky negó cualquier participación. No se puede verificar de forma independiente el supuesto ataque, por lo que estos son solo supuestos por parte de Rusia hacia Ucrania. En un vídeo publicado en Telegram, Prigozhin aseguró que unidades del ejército ruso habían abandonado sus posiciones en la ciudad debido a la estupidez de sus líderes, refiriéndose en especial al Ministerio de Defensa. Hasta aquí lo de hoy, gente. ¿Cómo ven de turbia la situación de Rusia con Occidente? ¿Creen que esto podría ser un escenario previo para una tercera y última guerra mundial? Como ya habíamos hablado en el top 5 de robótica militar, son muchos los países que tienen arsenal secreto guardado. Y no hablo de los drones que están enseñando en la tele. Hay mucha tecnología a punta guardada, pero ninguno de los grandes países la está enseñando. Curiosamente, como si fuera una estrategia para esa tercera y última. Y en caso de que esto pasara, no sé si quedaría algo del planeta Tierra. Muchas gracias, gente.
Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan y contribuyen a que el canal llegue algún día a ser sostenible y se pueda crear más y mejor contenido. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!